Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un video más. Este es el video número 10 de la serie que estoy elaborando relativa a la crítica al diplomado en juicio de amparo que está difundiendo las Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para aquellos que no me conozcan, me presento, mi nombre es Juan Carlos González Cancino y les voy a poner aquí en pantalla nuestras redes sociales para que puedan seguir todo nuestro contenido. En esta ocasión, el tema de este video va a ser las medidas disciplinarias y de apremio en el juicio de amparo. Precisamente el amparo en línea. La exposición que corresponde en esta ocasión criticar fue a cargo del juez Julio César Márquez Roldán. Les soy sincero, revisé el material y voy a adoptar un formato distinto, porque la verdad es que el tema es bastante árido, no hay grandes aportes que hacer en este tema. La verdad es que la exposición en términos generales es una exposición buena, no veo errores importantes o de magnitud como sí lo he visto en otras ocasiones, por ejemplo en la exposición del doctor Roberto Niembro. Ahí sí había planteamientos que ameritaban una crítica muy contundente. No es el caso de esta sesión y también por eso voy a adoptar este formato distinto. Únicamente voy a ir enunciando algunas de las cuestiones que detecté que desde mi perspectiva son criticables y las voy a presentar en este video. No voy a ir haciendo el seguimiento de la exposición como en otras ocasiones, esto para acortar tiempos. La verdad es que si hubieran errores de una forma muy reiterada o muy frecuentes, sí valdría la pena hacer la crítica puntual de la grabación en su recorrido normal, pero no es el caso. La verdad es que son simplemente cosas puntuales que quiero resaltar. Una de ellas la van a ver cuando están hablando del tema de las sanciones. Aquí se hace referencia a una disposición de la ley de amparo, en específico el artículo 251, que dice: en el caso del artículo 64 de esta ley, a la parte que tenga conocimiento de algunas de las causas de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa. Y hace referencia a cuánto va a ser el equivalente de esa multa. Ahora, en otros videos hemos mencionado que el derecho a guardar silencio, el derecho a no declarar en contra de uno mismo, tiene repercusiones más allá del ámbito del derecho penal. Incluso le referí a algunas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se extiende los alcances de este derecho a materias distintas de la materia penal. Aquí veamos esto. Si tenemos el derecho a guardar silencio, como incluso también lo refiere el artículo 20 de la Constitución, aquí estamos viendo en esta disposición de la ley de amparo que el legislador está violentando este derecho humano a guardar silencio, porque le está dando consecuencias jurídicas adversas al silencio. Y vean, incluso esto contrasta más si atendemos a la redacción del artículo 20 de nuestra Constitución, cuando está listando los derechos y dice: a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Entonces, estamos viendo aquí cómo la ley de amparo le está dando consecuencias negativas al silencio. Y además también reiteramos que la acción de amparo no tiene como un objeto único la restitución, porque si se fijan, este silencio tiene como finalidad que las partes informen al órgano jurisdiccional respecto de una causal de sobreseimiento, es decir, algo que tenga por concluido el juicio de amparo. Y ya hemos visto en el capítulo relativo a las causales de improcedencia y los sobreseimientos, que muchas de esas causales de improcedencia son inconstitucionales, otras más son inconvencionales, y también muchas encuentran una justificación
atendiendo a una idea, porque la verdad es que ya vimos que es una idea que incluso no tiene sustento en derecho positivo, que viene incluso de la doctrina de Ignacio Burgoa, consistente en que la acción de amparo tiene un único objeto, y que es la restitución de los derechos humanos. Y ya hemos visto que no es así. Incluso hay disposiciones de la ley de amparo que establece, por ejemplo, va a haber restitución en tales supuestos, en estos otros supuestos en los que se tiene que obligar a una autoridad a que realice un acto positivo o entregue algún objeto, pues bueno, también la sentencia de amparo va a tener el efecto de obligar a esa autoridad responsable a que realice la conducta objeto del derecho humano. Y ahí no estamos hablando de un tema de restitución, porque recuerden, restituir es volver las cosas al estado en el que estaban antes. Y cuando estamos reclamando derechos humanos que implican una obligación de hacer, pues lo que menos queremos es regresar las cosas al estado que estaban antes, porque el estado anterior en esos casos es el incumplimiento de la autoridad responsable. También cuando hablamos de algunos efectos preventivos del juicio de amparo, entonces eso también nos demostró que la acción de amparo no se va a circunscribir al efecto de la restitución, sino que va a haber otros alcances. Entonces, un primer comentario va en ese sentido. Aquí esa disposición, esa sanción, esas multas están violentando un derecho humano, en específico estos que estamos viendo en pantalla. También otro aspecto que vale la pena resaltar es el tema de las violaciones que se da al derecho de igualdad. Ya en otra ocasión hemos hecho la distinción en que no es lo mismo hablar del derecho de igualdad previsto en los tratados internacionales, por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la prohibición de discriminación establecida en el artículo 1 constitucional. Tienen alcances distintos. Entonces, hablando en estricto sentido y con precisión del derecho a la igualdad, vamos a encontrar que en la ley de amparo hay un juicio de amparo que tiene características distintas, un procedimiento especial de amparo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando hay violaciones a los artículos, al artículo 22 de la Constitución, cuando estamos hablando de cosas de tortura y demás, ahí se da una simplificación del juicio de amparo, ¿sí? Pero esto hay que verlo también a la luz del derecho de igualdad y también a la luz del principio de indivisibilidad de los derechos humanos. Porque si en ciertos casos se admite una simplificación del procedimiento, ¿por qué no hacer extensiva esa simplificación a los otros casos? Y esto porque ya hemos visto, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece de forma expresa, cosa que no hace el artículo 1 constitucional, que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Entonces, esa justificación, pues, es la que tendríamos que buscar. ¿Por qué le vamos a dar ese trato preferencial a esos casos? Siendo que también el principio de indivisibilidad nos dice que todos los derechos humanos deben protegerse de igual manera. Entonces, aquí habría que cuestionarse la convencionalidad de estas disposiciones de la ley de amparo que establecen un trato preferencial en ciertos supuestos, como pueden ser las violaciones al artículo 22 de la Constitución. Ahora, también otro punto que vale la pena mencionar es que está establecida una inmunidad de ejecución en la ley de amparo, que no tiene sustento constitucional. Y esto lo vamos a hablar en el título 3, cuando estamos hablando del cumplimiento y ejecución, el capítulo 1. Hay una parte ahí del artículo 192 que dice que el presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. Y hay que tener mucho cuidado con esta disposición, porque ya vimos cuando hablamos del tema de causales de improcedencia, que incluso es un tema que ya hemos visto, hay violación al principio de imparcialidad por parte del Poder Judicial. Hice un video al respecto que se llama Sistema de Impunidad MX, en el cual explico por qué a los jueces de distrito o a los jueces de amparo en general les conviene más desechar una demanda de amparo que resolver el fondo del asunto. Si no has visto ese video, la verdad es que te lo recomiendo. Y ahí vimos que hay riesgos de que se haga un uso abusivo de las causales de improcedencia.
Y ya vimos también que hay una fracción, es la fracción última del artículo 61, que es prácticamente una causal de improcedencia abierta, es una genérica. Y usando esa disposición de la ley de amparo, el artículo 61 en su última fracción, y este artículo 192, puede haber casos muy graves de denegación de justicia, porque se podría armar una causal de improcedencia consistente en que no podemos reclamar actos del Ejecutivo Federal, toda vez que la ley de amparo establece que no puede ser considerado autoridad responsable. Entonces eso es muy grave. Y también queda en entredicha la constitucionalidad de esa disposición del artículo 192 de la ley de amparo por virtud de este artículo, del artículo 17 constitucional, que establece que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y, mucho ojo aquí, y la plena ejecución de sus resoluciones. Pues bueno, hasta aquí va a ser esta crítica. Estoy intentando este formato porque las características de este video son muy distintas. La verdad es que no vi errores muy graves, fueron cosas puntuales y la verdad no meritaba hacer todo un video comentando la exposición del juez Julio César. Nos vemos en el próximo video. Aún no decido si voy a seguir con este formato o hacer otro, pero pues bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias y hasta luego.